Vamos a trabajar entonces el tema de los costos de los impuestos. Recordemos que cuando tenemos un impuesto se presenta una brecha entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el vendedor. Esto genera que la cantidad que se venda, que es transada en el mercado, disminuya y sea inferior a la cantidad de equilibrio. También recordemos que cuando el Estado cobra un impuesto, el objetivo es generar unos ingresos fiscales con el fin de proveer bienes públicos como carreteras, construir escuelas, parques, educación, bueno, entre otros. Y que hay un grupo de individuos en la sociedad que se van a ver beneficiados. Como vemos en la gráfica que está a mano derecha, esos ingresos fiscales están demarcados por esta zona amarilla que corresponde al monto del impuesto multiplicado por la cantidad que se está transando en el mercado. Para analizar ese impacto del impuesto en una economía, tenemos que mirar cómo afecta el bienestar social de los consumidores y de los productores. Entonces debemos retomar el concepto de excedente del consumidor y del productor. Recordemos que el excedente del consumidor es la diferencia entre el precio que un consumidor está dispuesto a pagar por un bien y el precio que realmente paga. Y que gráficamente corresponde a la zona que está por debajo de la curva de demanda y por encima del precio. Acá en la gráfica que tenemos a mano derecha, partimos con un precio de P1 y una cantidad de Q1 y entonces en este caso diríamos que el excedente del consumidor son las áreas que están marcadas con las letras A, B y C. Que como vemos en el cuadro que está a mano izquierda nos dice que el excedente del consumidor sin impuesto corresponde a B más C. Cuando hablamos del excedente del productor sabemos que es la zona que está por debajo del precio, en este caso de P1, y sobre la curva de oferta. O sea que el excedente del productor es las zonas F, D y E, que también están acá en este cuadro. Decimos excedente del productor, D más E más F. Y tenemos que el Estado, cuando no hay impuesto, el Estado tendría cero. ¿Qué pasa cuando se establece un impuesto? Cuando se establece un impuesto sabemos que el consumidor está pagando un precio superior al precio que pagaba antes en impuestos. Entonces tenemos que el precio que paga el consumidor y el excedente del consumidor sería entonces ahora la zona que está por debajo de la curva de demanda y por encima de este precio que paga el consumidor. O sea que el excedente del consumidor se va a reducir a la zona A, que es un excedente más bajo porque está pagando un impuesto. Entonces es el excedente del consumidor con impuesto es A. ¿Qué pasa con el productor? El productor está recibiendo un precio más bajo, que es el precio que recibe el vendedor, y su excedente entonces sería la zona F. Entonces, como vemos acá, tenemos excedente del productor, la zona F. Y con impuesto encontramos que ya tenemos a este tercer agente, que es el Estado, que se lleva la parte B y D del excedente. Sabemos que la parte B era una zona que correspondía al consumidor y la parte D una zona que correspondía al productor. Y recordemos que estas zonas B y D básicamente corresponden entonces a los ingresos que el Estado está recibiendo por el impuesto. Entonces tenemos que el Estado va a recibir B más D. Si nosotros miramos el cambio, acá en este cuadro a mano izquierda, en esta columna que tenemos cambio, si comparamos qué pasa con el excedente del consumidor antes del impuesto y después del impuesto, vemos que el consumidor está perdiendo las zonas B y C, ¿cierto? Que corresponde a esta zona C y a esta zona B. Y el productor está perdiendo las zonas D y E. El Estado está ganando B más D. Entonces, si miramos el impacto, vemos que esta zona B que perdió el consumidor se la lleva el Estado. La zona D que perdió el productor también se la está llevando el Estado. Y nos queda como un impacto negativo o una pérdida de peso muerto o una pérdida irrecuperable de eficiencia la zona C y la zona E. Entonces, en economía
Decimos que esa pérdida irrecuperable de eficiencia se genera como consecuencia del impuesto. ¿Por qué se está generando una pérdida irrecuperable de eficiencia? Porque los consumidores están pagando un precio más alto, los productores están recibiendo un precio más bajo y sabemos que eso está generando que la cantidad transada se reduzca. Entonces, esta pérdida irrecuperable de eficiencia también la podemos dividir en dos partes. La zona que está por debajo de la curva de la demanda, o sea, esta zona que hemos definido como C, la podemos definir como una pérdida provocada por la salida de consumidores. Entonces, miren que si los consumidores están pagando un precio muy alto, muchos de ellos van a tener que salir del mercado porque con el impuesto ya no podrían poder acceder a ese bien. ¿Y qué pasaría con los productores? Los productores al recibir también un precio más bajo, un grupo de productores está saliendo del mercado. Porque ya al recibir ese precio más bajo no están en capacidad de cubrir sus costos de producción para llevar esa cantidad al mercado. Entonces esa pérdida irrecuperable de eficiencia se genera como consecuencia de esa menor cantidad que se transa en el mercado como consecuencia del impuesto. ¿Qué determina ese peso muerto? Entonces ya vimos, siempre que hay un impuesto hay una pérdida irrecuperable de eficiencia o pérdida de peso muerto. ¿De qué depende el tamaño de esa pérdida? Va a depender entonces de la elasticidad de la demanda y de la oferta. Vemos en esta primera gráfica que tenemos al lado izquierdo, tenemos el caso de una demanda inelástica. Vemos que cuando la demanda es inelástica, la pérdida irrecuperable de eficiencia o la pérdida de peso muerto es relativamente pequeña. ¿Por qué razón? Porque recordemos que cuando estamos hablando de un bien cuya demanda es inelástica, estamos hablando de un bien necesario. Entonces, si un bien necesario se grava con un impuesto, los consumidores no tenemos muchas opciones porque recordemos que esos bienes necesarios no tienen sustitutos. Entonces, como no tienen sustitutos, no nos podemos trasladar a otros mercados y los consumidores tenemos que cargar con ese impuesto. E incluso ustedes ven acá en la forma como se distribuye el pago de este impuesto, vemos que somos los consumidores los que terminaríamos cargando con la mayor parte del impuesto, como consecuencia de no haber muchos sustitutos y vemos que la cantidad que se está transando disminuye, pero muy poco. ¿Qué pasa cuando la demanda es elástica? Vemos que la pérdida de peso muerto es mucho más alta. ¿Por qué razón? Porque si le ponen un impuesto a un bien de lujo, los consumidores o dejamos de consumir ese bien o buscamos sustitutos. Entonces, va a haber una disminución drástica en la cantidad demandada de ese bien y por tanto la pérdida de peso muerto es muy alta. Y también recordemos que en este caso, cuando la demanda es elástica, quien terminaría cargando con la mayor parte del impuesto es el productor. ¿Qué pasa con la oferta? Vemos que cuando la oferta es inelástica, también la pérdida de peso muerto es relativamente pequeña. ¿Por qué razón? Porque si los productores no tienen opciones para dejar de producir ese bien y trasladarse a otros mercados, deben cargar con el impuesto. Por tanto, la reducción en la cantidad es relativamente pequeña y vemos que en este caso son los productores los que terminan cargando con la mayor parte del impuesto. Cuando la oferta es elástica, vemos que la situación es contraria. Vemos que ya la pérdida de peso muerto es mucho más grande como consecuencia que los productores van a tomar la decisión de dejar de producir este bien, producir otro tipo de bienes, incursionar en otros mercados. Y vemos que como consecuencia también de que esa oferta sea elástica, los que terminan cargando con la mayor parte del impuesto son los consumidores. Otro determinante de esa pérdida de peso muerto o pérdida irrecuperable de eficiencia es el tamaño del impuesto. Vemos que cuando el impuesto es pequeño, en la primera gráfica que nos encontramos al lado izquierdo en esta diapositiva, vemos que cuando el impuesto es relativamente pequeño, la cantidad que se deja de transar en el mercado o de vender es relativamente pequeña, con impuestos pequeños. Pero a medida que los impuestos se van incrementando, vemos que la cantidad transada se reduce drásticamente
y genera una pérdida irrecuperable de eficiencia o de peso muerto muy grande. Adicionalmente, vemos que eso también tiene un impacto sobre los ingresos que recibe el Estado. Cuando los impuestos son muy altos, los ingresos fiscales que está recibiendo el Estado cada vez se hacen más pequeños. Aquí vemos dos gráficas que nos están mostrando, la primera a mano izquierda, la relación entre la pérdida de peso muerto y el monto del impuesto. Y vemos que a medida que el impuesto se va aumentando en el eje horizontal, vemos que esa pérdida de peso muerto se va incrementando considerablemente. En la gráfica que está a mano derecha tenemos en el eje vertical los ingresos fiscales y en el eje horizontal el monto de los impuestos. Vemos acá que a medida que va aumentando el monto del impuesto, van aumentando los ingresos fiscales, pero esto tiene, digamos que un límite. Llega a un punto donde sería el punto máximo de los impuestos, donde esos ingresos fiscales se maximizan, sería la situación óptima, pero a partir de ahí vemos que esos ingresos fiscales empiezan a reducirse. Por tanto, impuestos muy altos no significa que el Estado va a estar recaudando más. Esta gráfica que tenemos acá a mano derecha es conocida en economía como la curva del agua.